Buenos días, jóvenes y señoritas. Eh, Vamos a iniciar con la clase correspondiente a razonamiento matemático programado para el día de hoy. Como bien saben, semana a semana venimos trabajando eh, virtualmente y esto es hasta el fin de año, ¿no? Entonces, para hoy el tema a tratar es conteo de figuras, parte 1. Vamos a maximizar, a ver, un ratito, ya está. A ver, ¿qué cosa vamos a contar? Dice el nombre conteo de figuras. Ya, primero, conteo de figuras consiste en determinar la máxima cantidad de figuras como segmentos, ángulos, triángulos, cuadriláteros, círculos, letras, etcétera. Se presenta una figura principal dividida en figuras secundarias de diversas formas y tamaños. Entonces acá la pregunta va o consiste en contabilizar la máxima cantidad de figuras. ¿Ya? De eso se trata. Y para ello vamos a aplicar dos métodos. El primero es el método directo o visual, o sea, simple vista. Y otro es aplicando un método muy práctico, ¿ya? Bien, vamos a explicar sobre el primer método, directo o visual. Consiste en poner números o letras a cada una de las figuras simples, como por ejemplo acá, ¿ven? Aquí la figura principal es un triángulo y ello se ha dividido en 4 partes. Estas son las figuras simples. A cada espacio hay que ponerle un número o si no, una letra. Y luego buscar la figura pedida, primero de una cifra o de un número, luego de 2 números, luego de 3, y así sucesivamente hasta contar la última, o el todo, ¿cierto? Y tenemos el otro método, es el método de la inducción. Esto significa aplicar fórmulas, o a partir de casos pequeños, nosotros representar una fórmula. Y la fórmula ya existe, ¿ya? Casi todas giran en torno a esto. ¿Ya? Número de figuras es igual a n por n más 1 sobre 2. ¿Ok? Método práctico. Al último se le multiplica por su consecutivo y se divide entre 2. ¿Ya? Pero para ello las figuras deben ser similares, parecidos. ¿Ya? Entonces, este método práctico no funciona para todo, sino para cierto tipo de figuras, que lo vamos a ver durante el desarrollo de los ejercicios, ¿ok? Pues bien, vamos a pasar ya a resolver ejercicios, ¿ya? En este caso tenemos, ejemplo 1, ¿cuántos segmentos hay en la siguiente figura? Aquí tenemos una figura, ¿ve? ¿Ya? Nos dice segmentos y para eso debemos tener ya conocimientos previos de cómo es un segmento, ¿ya? Entonces, para recordar brevemente, un segmento está determinado por 2 puntos, ¿ya? Es decir, tiene un punto inicial y un punto final, como por ejemplo acá, ¿ve? Este de acá es un segmento, tiene un punto de partida y un punto final. O el todo, ¿ve? Esto también es un segmento, ¿ve? Punto de inicio, punto final. O sea, en esta línea hay bastantes segmentos. Ahora pregunto, ¿el todo será segmento? El todo no es segmento. Es una línea quebrada, ¿no es cierto? Está así. Es otra cosa que en este dibujo hay 2 segmentos, 2 tipos, uno horizontal y otro oblicuo. En la oblicua hay varios segmentos y en la horizontal también hay varios segmentos, ¿cierto? Entonces, este tipo de segmentos, por ejemplo, esta parte son semejantes, son parecidos. Si son parecidos, y están alineados, entonces podemos reemplazar o aplicar la fórmula. Para aplicar la fórmula también a cada espacio se le asigna un número. Por ejemplo, acá,
Un segmento 1, acá otro 2, acá 3, 4, ¿no es cierto? Este es un tipo de segmento. Aquí tengo que enumerar con otro, no voy a poner 5, 6. Si ponemos 5, 6, vamos a hacer de que el todo es un segmento. No, esto de acá es otro tipo. Ya está, ¿ven? Todos los espacios hemos enumerado. Y luego se aplica la fórmula, ¿ya? Podemos empezar por la oblicua o por la horizontal. Acá en este caso dice número de segmentos en forma horizontal. El último es 4, ¿no es cierto? O la fórmula es n por n más 1 sobre 2. N es el último número, ¿ya? Entonces acá vamos a decir así. 4 por 5 sobre 2. 4 por 5, 20. Entre 2, 10. O sea, acá hay 10 segmentos. Ahora pasamos a la oblicua. Otro tipo de segmento, ¿cierto? Aquí, igual, tenemos el último es 5. Entonces será 5 por 6 entre 2. 5 por 6, ¿cuánto es? Es 30 entre 2, 15 segmentos. Total de segmentos en este gráfico. Habría que sumar esta cantidad más esta, ¿no? Entonces, acá decimos, finalmente calculamos el total de segmentos. Y simplemente es la suma. 10 más 15, total de segmentos, 25. Respuesta, vamos a decir que hay 25 segmentos en este tipo de figura. Bueno, ejemplo 2. Dice, ¿cuántos triángulos hay en la siguiente figura? A ver, hay que observar. La figura es un triángulo, ¿ya? Pero, ¿todos son semejantes? ¿Son parecidos? No lo es. Son diferentes tipos. Inclusive esto no es un triángulo, esto vendría a ser un cuadrilátero. Este tipo de figuras se va a resolver por el método directo o visual, ¿ok? Entonces a cada espacio se le asigna un número, ¿eh? Ahora se busca triángulos de una cifra. Sería así. A ver, de una cifra primero, ¿ya? Entonces sería así. Contamos ordenadamente la cantidad. Triángulos de una cifra. El 1 es triángulo, el 2 también, el 3 menos el 4. Total, ¿cuánto hay? 3. Triángulo de dos cifras. El 12, el 34. Ahora, de esta forma, el 13 y el 24. ¿No es cierto? Total, ¿cuánto? 4 triángulos de dos cifras, ¿ah? Ahora, ¿de tres cifras hay o no hay? De tres cifras no hay, pues. De 4 sí, el todo. Y eso es una sola. Ahora, total. 3 más 4 más 1, 8 triángulos. En este triángulo hay 8 triángulos, ¿ok? Pregunta 3. Dice, ¿cuántos triángulos hay en la siguiente figura? Aquí tenemos una figura. Mira, hay que ver los triángulos. Todos son parecidos. Tienen un origen común, ¿ven? Todos desde este vértice nacen varios. O hemos trazado varias líneas y hemos formado muchos triángulos, ¿ya? Entonces son parecidos, ¿ya? En ese caso sí se puede aplicar el método práctico, ¿ya? Mira, acá ya hemos asignado, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no es cierto? Hay 7, ¿no? 7. Entonces acá sería, a ver, si son parecidos, aplicamos el método práctico. Y eso es multiplicar el último por su consecutivo. 7 por 8 entre 2. ¿Ya? Entonces, 7 por 8, ¿cuánto es? 56. Entre 2, 28. Quiere decir que en este triángulo hay 28 triángulos. ¿Ok? 4. Dice, ¿cuántos trapecios hay en la figura? Ahora observen, los trapecios son parecidos, tienen la misma forma. Tienen la misma forma, ¿eh? ¿Ya? Entonces, sí se puede aplicar el método práctico, pero para el cual hay que poner números a cada espacio. 1, 2, 3, 4 y 5. Al último le multiplicamos por el número que le sigue, o sea, sería 5 por 6, ¿no? 5 por 6 entre 2. ¿Cuánto es 5 por 6? 30. Entre 2, 15. Entonces, en este
gráfico hay 15 trapecios, ¿ya? Hay 15 trapecios como máximo, ¿ok? 5. Dice calcular el máximo número de letras M, ¿ya? Entonces, a cada M, a ver, son parecidos, ¿no? Son parecidos, no son semejantes. Entonces, sí se puede aplicar el método práctico, o también se puede contar por el método visual directo, porque es pequeño el gráfico. Entonces, a cada M hay que ponerle un número, 1, 2, 3, 4, pero acá yo no puedo poner 5, porque esta es la misma M, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, solamente de 1, 2, 3, 4. Hay 4 M's. Este de acá hay que multiplicarlo por el consecutivo, o sea, ¿quién es el consecutivo? 5. No sé, sería 4, el segundo sería reemplazando en la fórmula, o sea, el método práctico, 4 por 5 sobre 2 igual a 10, ¿cierto? Entonces, hay 10 letras M. 10 letras M, ¿ok? 6. Dice, ¿cuántos hexágonos hay? No dice L, sino hexágonos. Hexágono significa, un hexágono es una figura que tiene 6 lados, ¿cierto? A ver, por acá deja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, todo esto es un hexágono. Otro hexágono, ¿sí o no? Entonces, acá, allá, son semejantes, son parecidos, ¿no es cierto? Entonces, se puede aplicar, ¿qué cosa? La fórmula, ¿no? Entonces decimos, graficamos ahí, hemos ampliado el gráfico, ¿ya? Y donde se ve claramente el hexágono, ¿no es cierto? Este es el hexágono más pequeño. Y el hexágono más grande está acá, ¿ve? ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, a cada espacio le tenemos que poner un número. A cada espacio. O a cada hexágono. Entonces, este es el primer hexágono. 1. Esto de acá es otro hexágono. Hexágono quiere decir que tiene 6 lados. Empezamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, ¿no es cierto? Es otro hexágono. Este también es otro hexágono. El que sigue igualito hasta el último, ¿no? Total, ¿cuántos hexágonos? Hay 6 hexágonos simples. Se llaman simples, porque también hay hexágonos compuestos. Por ejemplo, un hexágono compuesto, ¿quién podría ser? El 12, pues. Todo esto, ¿eh? Todo es un hexágono, ¿sí o no? El todo también es una figura compuesta y, y es un hexágono, se tienen 6 lados. ¿Ya? Entonces, sí se puede aplicar el método práctico. El método práctico es, mi figura es n por n más 1 sobre 2, que es lo mismo decir al último dígito se le multiplica por el número que le sigue. O sea, sería 6 por 7 sobre 2. ¿Ok? ¿Ya? 6 por 7 entre 2. Eso es n más 1. O sea, n, paréntesis, n más 1. ¿Cierto? Todo ello sobre 2. ¿Ya? O, como decimos, al último se le multiplica por su consecutivo y se divide entre 2. Qué más práctico, ¿no es cierto? Ahora, 6 por 7, ¿cuánto es? 42 entre 2. Y esta es una división muy simple. Un hexágono es ¿cuánto? 21. O sea que en este gráfico hay como máximo 21 hexágonos. ¿Ya? Entonces la respuesta será simplemente que hay 21 hexágonos. ¿Ok? 7. Nos dice calcular el máximo número de triángulos. ¿Ya? Máximo número de triángulos. ¿Ya? Acá hay varios triángulos. Mira, es similar al problema que hicimos hace poco. Siempre y cuando le quitemos estas líneas, ¿ya? Si le quitamos las líneas, sí, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, al trazar las líneas es como si tuviera, ¿qué cosa?
Es como si vieran pisos. Primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto, quinto. Esto es un triángulo de 5 pisos. Pero desde luego, desde un vértice se ha trazado varios triángulos y son varias líneas y se forman triángulos semejantes, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Se enumera a cada espacio, ¿ya? Hasta 8, ¿no es cierto? Y también para arriba, los pisos. Primer piso, segundo, tercero, cuarto y quinto piso, ¿ya? Entonces, para esto también dice el número de triángulos, ¿ya? Es igual a n por n más 1, todo dividido entre 2 por m. M es el número de pisos, ¿ya? Número de pisos, ¿ok? M, ¿qué cosa es? Número de pisos. Acá vamos a aclarar, ¿ya? N, ¿qué cosa es? Número de espacios en la base. En la base. M, número de pisos o niveles. Ya estamos acá dando la leyenda, ¿no? Luego reemplazamos datos. ¿En dónde? En nuestra fórmula, ¿ve? Número de triángulos. N vale 8, ¿no es cierto? Por 9 sobre 2. Por 5 pisos. 8 por 9, 72. 72, 36. 36 por 5, 180. Respuesta. Hay 180 triángulos. ¿Qué alternativa? Es la alternativa E, ¿cierto? Entonces, de esa manera se resuelve. Cuando ven problemas de este tipo, tenemos que aplicar esto. Aunque este fórmula es bien conocido, ¿no? Simplemente a esto le vamos a multiplicar por el número de pisos, ¿ok? Aquí tenemos otro triángulo, ¿eh? Otra pregunta, perdón. ¿Cuántos triángulos se encuentran que por lo menos tengan un asterisco en su interior? ¿Ya? Dice, como mínimo debe tener un asterisco. ¿Ya? Puede haber 2 asteriscos, 3 asteriscos, 4 o 5, que es el máximo, ¿no? ¿Ya? Pero como mínimo debe haber un triángulo. Es decir, por ejemplo, esta figura es un triángulo, no entra en nuestro pedido. Tenemos que buscar triángulos que tengan un asterisco mínimo. A eso se refiere. Pues bien, vamos a ampliar nuestro gráfico, ¿ya? Para que sea más notorio. Aquí vamos a encontrar muchos triángulos con un asterisco, con 2 asteriscos, con 3, con 4, hasta con 5. Por ejemplo, el todo es un triángulo, ¿ya? Es un triángulo que tiene, ¿cuántos? 5 asteriscos, ¿no es cierto? Por ejemplo, este triangulito es un triángulo que tiene un asterisco, ¿no es cierto? Entra en nuestro pedido, pero esto de acá no va a entrar porque no tiene asterisco. Esto tampoco, 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 ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, acá el total de triángulos sería triángulos con asteriscos más triángulos sin asteriscos, ¿no es cierto? O también podemos representar así, de una fórmula. Número de triángulos con al menos un asterisco. O podemos decir número de triángulos con asteriscos. Es igual al total de triángulos, total, ¿ya? Primero contamos el total de triángulos, menos, vamos a descontarle, menos el número de triángulos que no tienen asterisco, ¿ya? Ojo, recuerden, primero hallamos el total y luego descontamos los triángulos que no tienen asterisco, ¿ok? Generalmente el total de triángulos, como son parecidos, vamos a calcular por fórmula. Se va a hacer muy fácil, ¿no es cierto? En cambio, el número de triángulos que no tienen asterisco vamos a resolver por simple inspección. Por eso allí dice, lo contaremos por simple inspección. Para eso no hay fórmula. Y si de repente funciona, lo aplicamos nada más. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, sabemos de que para aplicar la fórmula o también para contar a simple vista hay que poner números, ¿no es cierto? ¿Ya? Es un triángulo parecido, ¿eh? Si le quitamos los pisos, son parecidos, ¿no es cierto? Siempre y cuando le quitemos los pisos. ¿Ya? Entonces, nos dice que debemos poner números en la base. ¿No es cierto? ¿Hasta cuánto? Hasta 5. Al mismo tiempo también vamos a poner los pisos.
y hay también 5 pisos o 5 niveles, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces decimos acá, número de triángulos con al menos un asterisco será así. Primero hallamos esto. Total de triángulos es 5 por 6 sobre 2 por el número de pisos. O sea, por 5, pero no hay 5 pisos, entonces será por 5. ¿Ya? Menos los triángulos que no tienen asterisco. Eso tenemos que hallar primero por simple inspección, ¿ya? Entonces, todavía no tengo ahorita, tenemos que ponernos a analizar este triángulo, ¿ya? ¿Quiénes serían? Por ejemplo, ¿esto es un triángulo? No, pues esto no nos interesa, el cuadrilátero. Esto también cuadrilátero. Esto cuadrilátero. Tampoco. ¿Son cuadriláteros o no? No entra el cuadrilátero. Esto tampoco. Pero este sí entra. Es triángulo. Otro triángulo. Otro. Esto no es, pero así. Sí, así. También, ¿sí o no? Esto es triángulo, ¿no es cierto? Pero hay un asterisco adentro. Estamos buscando triángulos que no tienen asterisco. Entonces, esta acá, ¿ve? Entonces, acá vamos a decir triángulos sin asterisco. Vamos a resolver la partecita, ¿no es cierto? A simple vista, ¿no? A ver, en el quinto piso. En el quinto piso. 1, 2, 3, 4. Todos estos no tienen asterisco. Son parecidos, son semejantes. Entonces aplicamos el método práctico. Será 1, 2, 3, 4. 4 por 5 entre 2. 4 por 5, ¿cuánto es? 20. Entre 2, 10. O sea, aquí nada más, aquí en esta parte, hay 10 triángulos sin asterisco. ¿Ok? Ahora pasamos al cuarto piso. Imaginariamente le quitamos esta línea. Trabajamos con esto. A ver. Entonces sería 1, 2, 3. ¿Cierto? 3 espacio en blanco. Entonces ahora decimos 3 por 4 entre 2. O sea, 1, 2, 3. 3 por 4. O sea, el 3 por su consecutivo. 3 por 4 entre 2. ¿Cuánto? 6 triángulos. Hay 6 triángulos. ¿Ok? Pues continuamos. Nos falta acá. ¿Cierto? Hasta acá nada más. 1, 2. Sería 2 por 3 entre 2. 2 por 3 entre 2. 2 por 3, 6 entre 2, 3. 3 triángulos, ¿ve? Finalmente acá. Bueno, esto no es triángulo, pero el todo sí pues es un triángulo. Entonces será de esta manera. 1 por 2 entre 2, ¿no? Igual a 1. No hay más. Entonces, 10 más 6, 16 más 3, 19 más 1, ¿cuánto? 20, ¿no es cierto? Entonces, número de triángulos que no tienen asterisco son 20. ¿Ve? Son 20. Entonces, ahora sí lo ponemos, ¿no? Entonces, ahora sí procedemos a efectuar. Número de triángulos con al menos un asterisco. 5 por 6 es 30. Entre 2, 15. Aquí está, ¿eh? 15 por 5 menos 20. 15 por 5 es 75. Menos 20. Entonces, el número de triángulos con al menos un asterisco es 55. Eso es nuestra respuesta. ¿Respuesta? ¿Qué clave? La alternativa D. Eso es la respuesta. Entonces, cuando tengamos que resolver problemas, ejercicios, tenemos que aplicar esta fórmula, ¿ya? Y este es el procedimiento a seguir, ¿ok? Bien, continuamos. 9. ¿Cuántos cuadriláteros no tienen ningún asterisco? Perdón, ningún corazón. Ya, ahora vamos a contar cuadriláteros que no tienen corazón, ¿eh? O sea, esto no va a entrar. ¿Por qué? Porque tiene corazón. ¿Ya? Entonces, vamos a ordenarnos, dice, asignando un número a cada figura. ¿Ya?
Vamos a enumerar a cada espacio con un número, de esta forma. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no es cierto? Solamente estamos poniendo un número a quienes, a los cuadriláteros sin corazón. No puedo poner acá, ¿cierto? Porque hay corazón. Entonces vamos a contar solamente cuadriláteros que no tienen corazón. Inclusive como es pequeño, a simple vista se puede cuantificar, ¿no? Por ejemplo, este es 1. O cuadriláteros con ningún corazón serán, ¿quiénes? 1, 2, 3, 4, 5. Primero de una cifra. Luego de 2 cifras. El 13, ¿sí o no? Luego el 23 o el 32. Luego el 34, ¿cierto? Luego el 45. Luego el todo B. ¿Ya? A ver, explicado mejor. A ver, acá cito. Ya, de una cifra no hay problema. De 1 a 5. De dos cifras es el problema. Primero buscamos en forma vertical. Ya, así. Sería 23. Está acá. Otro sería 45. ¿Cierto? Está acá. Ahora nos falta en forma horizontal. Así no entra. ¿Cierto? Tampoco en este espacio. Sería el 13. Está acá. Sería el 34. Está aquí. ¿Cierto? ¿Ya? No hay más. Es 13 y el 34. Y el todo. El todo también es un cuadrilátero. O sea, 134. ¿Cierto? Eso es todo. Entonces, ahora cuantificamos o contabilizamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respuesta. Se contabilizaron, ¿cuánto? 10 cuadriláteros sin corazón. Sin ningún corazón. ¿Ok? La respuesta a la clave 13. ¿13? No. Esta es la clave D. Acá hago una corrección, ¿ya? Aquí una corrección por Aquí la clave, ¿cuál es? 10, ¿no es cierto? Eso es la clave. Porque hay 10 cuadriláteros. ¿Qué cosa? Sin ningún corazón. Ahora pasamos, como siempre, ya terminando ya, tienen que terminar, una vez terminados van a tener que responder la hoja de preguntas y también la tarea del compendio en la página 11. En el cual van a resolver los ejercicios, van a resolver en su cuaderno los ejercicios 1, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 de la página 11. ¿Ok? Entonces son evidencias que me tienen que enviar. Si no envíen, simplemente el trabajo no han presentado y es nulo. Y son probables que se pueden ir a recuperación. No tener vacaciones ni enero ni febrero. Y no esperen eso. Trabajen, muchachos. Muchas gracias. Será hasta una próxima. Que Dios les bendiga. Bien. Entonces, vamos a cortar. ¿Ya?